Candela con Enrique Encinosa, bienvenidos. Este podcast de Candela ya se transmite en Telegram, en X o X, como le quieran decir, en Rumble, en Facebook, en YouTube. Y este programa que estamos preparando ahora se va a ver también este miércoles en Truth Social y en Signal. Así que tenemos varias plataformas. La que menos se está mirando es en YouTube. Y vamos a ver, quizás son los algoritmos que ellos tienen para... No me sorprendería, eso he oído mucho yo de problemitas con YouTube y con el mensaje conservador. Pero bueno. Sí, pero tú sabes, en YouTube estamos bien si tenemos 100. ¿Eh? Enrique, En ¿quién es cualquier el otro tenemos caballero? 1500, 1700. No, de ¿Quién, verdad. quién O es el sea, caballero? ¿Quién es el caballero tan bien vestido que tenemos hoy invitado? Mr. Schilling. A mí me dijeron que aquí había un dress code. Sí. Y yo siempre para cumplir con ese código, pues trato de estar a la altura de la ocasión y el programa. Olvídate que yo a ti todavía no te conozco una vez que te haya visto yo que no hayas estado sumamente bien vestido. Muchas gracias. Si algún día nos encontramos en un mall o el fin de semana o algo de eso, pues ahí sí No te voy a más conocer, por la playa, por te voy supuesto. a pasar por al lado y no te No voy me a... vas a conocer. Puede ser. Pero déjame decirte. O sea, sí, estás muy elegante como siempre. Tú sabes, yo te digo a ti el elegante. ¿Eh? Pero te tengo una sorpresa, porque yo tengo algo mejor. Yo Lo estoy que esperando tengo esto. puesto, ¿ok? Dale. Yo tengo el hábito de a veces garabatear. No dibujar, garabatear. Y mi hijo Daniel, que es empresario, recogió una de esas caricaturas que a veces yo las pongo en cuando firmo un libro y tengo tiempo y no tengo cola y no tengo agitación, le pongo el dibujito abajo. Y me lo hizo en una camiseta. ¿No? Mira qué bien. Oye, de verdad que se parece. Sí, sí, sí. De verdad que se parece. Deberían de empezar a promover esa mercancía. No, la vamos a poner, ya está puesta ya. Sí, El el Candela brand Podcast. Estamos viendo ahí para que todo el mundo lo sepa. Vamos a hacer No, camino. ahora me va a hacer uno en rojo y otro en gris. Claro, claro, Tu claro. madre, no que no lo, bueno, sí, ok, en rojo, pero no quiero que se equivoquen. No quiero que se equivoquen. Tú sabes cómo son la gente. No, Qué pero déjame bien. decirte, uno tiene que tener sentido del humor. Yo recuerdo una vez que yo estaba en un picnic de los presos plantados, ¿ok? Y uno que tenía un anillo del 4 de septiembre, ¿ok? Que más batitiano que eso no se puede ser. Me mira y me dice, pullover rojo, pantalones negros. No me gusta esa combinación. Y le dije, no se ponga bravo, compañero. Óyeme, aquel tipo cogió un berrío. Pero nada, se calmó enseguida porque se dio cuenta que yo estaba jugando con él. Mr. Schilling, tú Bueno, eres verdaderamente un intelectual, ¿ok? muchas Hay gracias. poca gente que yo considero intelectuales en el nivel analítico. Tus libros son para gente pensante. Muchas gracias, querido Enrique. No, de verdad, o sea, tú no eres la perseguida hasta el catre de Guy como escritor. Tú eres paradigmas y análisis. Y quieres rápidamente, vamos a empezar por donde tú quieras. Venezuela, Cuba, el plan de Trump del Medio Oriente, si va a funcionar. Escoge tú el tema y Manny y yo Bueno, eso te lo dejo a ti y a Manny. Tiren ustedes la pelota, pero te doy las gracias y mira, estoy terminando el libro sobre marxismo cultural que pienso que a ti, a Manny y a la audiencia le va a gustar mucho porque la idea es
explicar lo que es el marxismo cultural, de dónde vienen, su transformación, su evolución, que es importante entender las ideas que sustente, porque por ejemplo uno ve los movimientos que se llaman movimientos woke, uno ve Antifa y ve toda esta postura contra ICE. Esto no es, y por supuesto viene de izquierda, pero viene de un árbol específico. Sin duda, está Ideas, yo todo creo que esto es importante. planificado y financiado. Esa es la Correcto. parte. Escuchen, no es planificado y financiado. Esto no es simplemente que la gente sale a protestar porque se sienten motivados. A esta gente les están pagando para crear el caos. Claro. Y déjame decirle, la gente que les están pagando desean de que alguno de ellos termine o muerto o herido para poder entonces decir, mira, Claro. mira, tú ves, porque los Totalmente. están usando, es lo que hacen. Totalmente. Bueno, fíjate, los procesos revolucionarios violentos se alimentan de mártires y ellos lo buscan, ¿no? Y yo recuerdo una vez, ahora que tú dices eso, porque el pacifismo también muchas veces quiere provocar la violencia. Recuerdo Orlando Walsh en una ocasión Oye, Gandhi, hablando. Gandhi llevaba las manifestaciones pacíficas, pero él provocaba a los ingleses a la bronca. Claro, claro. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la idea. O sea que tiene también el fin de producir para lo que menciona Manny, para buscar la victimología, que ya ellos están preparados para contrarrestar. Lo vimos con el fenómeno de George Floyd. Te das cuenta, ahí no hubo nada espontáneo. Ellos ya tenían el ejército esperando, las tropas de choque era simplemente esperando la ocasión, y surgió la ocasión, y ahí fue cuando lo lanzaron. Y mira, el tema lo tiran ustedes, pero solamente una observación ya que caímos en esto, y eso es realmente, gracias a Dios, ver cómo la administración de Trump 2 está actuando muy diferente a Trump 1, o sea, realmente tiene un entendimiento del... Tiene experiencia. Él Tiene lo la dijo, experiencia él que lo no dijo que él tenía. venía con mucha experiencia en que no lo cogía nada de sorpresa. Y yo estoy muy de acuerdo que es lo que ha hecho hasta ahora, y por eso tiene a esta gente tan frustrada, porque no han podido cogerle la baja como lo hicieron en el 2016. Claro, Fíjate, una noticia que quiero comentar, ¿ok? Trump le ha plantado toda una serie de barcos de guerra cerca a Venezuela. Y ya han muerto 17 venezolanos narcotraficantes que salían en lanchas. Por lo tanto, Venezuela va a tener que narcotraficar a través de tierra. Hay 50 millones de dólares de recompensa por Maduro. Si yo fuera Maduro, yo estaría muy nervioso. Ahora, yo personalmente no creo que se va a llevar a cabo una invasión, aunque dos de las personas del Pentágono le dijeron a NBC que hay planes para golpear a los narcotraficantes dentro del territorio venezolano. Yo no sé hasta qué punto eso será cierto. Yo no creo. Trump se ha destacado como un presidente de paz y no creo que él vaya a atacar a Venezuela, pero sí lo va a tratar de poner en una posición donde a lo mejor le den un golpe de Estado adentro. ¿Qué tú piensas, Julio Schilling? fíjate, Enrique, y Manny, consecuente con lo que estamos viendo, porque Trump 2, la verdad, o sea, este segundo término de Trump, cuenta con dos cosas que no contaba en el primer término. Uno, cuenta
con un Congreso y un partido republicano que ya es un partido republicano conservador maguista. O sea, podemos decir que el ala de la derecha vieja, del el partido nixoniano, de Bush, de los Rockefeller, ese partido republicano básicamente está muerto ahora. O sea, tenemos un ala conservadora que recoge mucha de la esencia de Reagan, adoptado a circunstancias especiales que se está viviendo ahora, que el movimiento MAGA, o sea, lo que empezó como el Tea Party en el sentido de apego a la Constitución, realmente ha florecido en un movimiento que va mucho más allá de lo que yo creo que Donald Trump nunca ni siquiera se imaginó. Y lo sobrevive, porque ya tenemos en su propio gabinete, hay por lo menos 3 figuras presidenciables, podemos decir 4 si queremos incluir a Pam Bondi, que la izquierda la quiere constantemente atacando y ridiculizando, pero tiene la voluntad, y hay que entender que todo presidente se rodea, lo hizo Reagan, se rodea de asesores, y ahí está la parte clave, que Trump en el primer término no escogió las personas adecuadas, que en su segundo mandato... No, él no conocía, o sea, él conocía cómo hacer un campo de golf y cómo hacer un edificio de 30 plantas, pero Claro. él no conocía las interioridades y las puñaladas arteras de la política. Claro. La segunda Estaban cosa, preparadas, sí, exactamente. Estaban mira, preparadas cuando él entró. la segunda cosa que tiene ahora que no tenía en el primer término es apoyo popular incluso dentro del campo demócrata, o sea, en términos de la población. O sea, Trump ahora lo vemos, los 4 años de Biden-Obama, en efecto, ayudó tremendamente a la causa conservadora porque trajo al país completamente. Fíjate que Trump, en cuanto a la inmigración, en cuanto a su política contra el crimen, tiene un apoyo bipartidista entre la población, a pesar de toda la guerra que le están haciendo. Fíjense que ya estamos viendo los demócratas temer utilizar frases como Trump es un fascista, porque Bueno, hay ya una Newsom la repercusión. usa todavía. La usan, pero estamos viendo dentro de la fila, estamos viendo demócratas como Bill Maher, estamos viendo en el pulso Los Fetterman. más por ejemplo. moderados dicen que nos dejemos de la retórica violenta esta, que lo que está trayendo es agresión por gusto de gente que no está muy estable, y eso es lo que estamos viendo. Correcto, correcto. Entonces, en regresar a tu pregunta, que quise dar esta antesala porque le da un contexto a el estar posicionado como Trump está en este momento, ya a las puertas de un acuerdo en el Medio Oriente, tomando frente a la situación de Ucrania una postura de realmente enfrentar a Putin como hay que enfrentarlo, desde una posición de fuerza. O sea, Trump ha jugado un negociador muy prudente, pero la prudencia tiene una paciencia, y a él está tomando otro curso que al final el dictador ruso no puede enfrentar una guerra contra la OTAN y los Estados Unidos, porque esa guerra la pierde, y la pierde fácil y rápido. O sea, que esto está claro, y él yo creo que lo tiene claro. Entonces, estamos viendo las herramientas legales para, en efecto, destronar a el socialismo del continente, enfocando en una de las piezas clave, escogido así por el castrocomunismo. O sea, no es casualidad que el castrocomunismo no ha querido ser el rostro del papel del narcotráfico, y se le dio esa tarea al títere que tienen en Caracas, Nicolás Maduro. Pero el narcotráfico está vinculado a el socialismo en el continente, en América Latina. Está vinculado medularmente.
por toda la guerrilla marxista del Centro y Sudamérica se alimentan del narcotráfico, ya sea narcotraficando o sirviendo de guardias en los sembradíos. Claro. Y esto, mira, los Estados Unidos, imagina que quitemos el tema del narcotráfico y los Estados Unidos estaría adoptando una política que me parecería magnífico de querer producir cambio de regímenes en dictaduras socialistas, marxistas en América Latina, enfrentar sus movimientos. Hay cierto sector del público que podría ver esto como un intervencionismo, como una inherencia y tal vez encontrar los problemas que encontró, por ejemplo, el gobierno de Ronald Reagan. Sin embargo, la metodología que se ha escogido es para combatir el narcotráfico que produce más de cientos de miles de muertes directa o indirectamente por el tráfico que entra por la frontera sur de América Latina. Ese enfoque, es muy difícil encontrar un político de demócrata que pudiera decir, no, yo no quiero que se combata el narcotráfico, porque eso ya es un fenómeno. Pero te buscan otros temas vinculados. Sí, hay narcotraficantes en la frontera de México, pero si le metemos un dron, vamos a violar la soberanía de México. Ya tienen el instrumento legal, Enrique. Ya lo tienen al darle la categorización de grupo terrorista. Correcto. Ya tienen el arma legal para hacerlo. Y lo han hecho también. Yo simplemente te estoy diciendo la retórica que van a usar. ¿También? No estoy diciendo que yo estoy pensando en eso. Pero yo pienso que aquí se está siguiendo una política para ver si de una u otra forma, de manera interna, y fíjate que la operación que vimos en el rescate de los rehenes que estaban en la embajada argentina en Caracas, la verdad, que los sacó así, en medio de las narices de la inteligencia castrista, ¿okay? Que son los jefes del cuidado del Estado represor en Venezuela, y se lo sacaron así del día a la noche. No hubo negociación, no hubo una operación comando de una manera furtiva, fueron sacados y se acabó. Eso fue una muestra, tal vez una prueba para los Estados Unidos de convencerse que estos regímenes no poseen una capacitación élite para defenderse. Y a la vez un mensaje a Maduro y un mensaje de Diosdado Cabello. Esto se puede pasar. No, y esto es un mensaje también a Díaz-Canel, al régimen castrista. Esto es un mensaje a Petro. Esto es un mensaje a la propia Sheinbaum, que el hecho de que haya sido elegida democráticamente no quiere decir que sus ambiciones no son llevar a México a una dictadura socialista al modelo del Foro de Sao Paulo. El problema es que, mira, el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo le facilita la entrada, pero a la misma vez el llegar a colocar un régimen totalitario le es más difícil, porque desmontar las instituciones, en Venezuela le fue fácil, en Nicaragua le fue fácil, pero no le fue fácil en Ecuador. En Brasil han tenido problemas. Entonces, quiere decir que el modelo en Argentina estuvieron en el poder y fue revertido con la victoria de Javier Milei. Entonces, quiere decir que el modelo tiene sus defectos. Lo que es fácil es como el lenguaje en inglés, es easy come, easy go. Entonces, en este caso, no es lo mismo entrar por las armas con el control, que ahí sí puedes hacer una imposición total de los aparatos, a entrar de la vía democrática y tener que ir desmontando las instituciones. De nuevo, lo hicieron en Venezuela, lo han hecho en Nicaragua, lo han hecho en Bolivia, pero no lo pudieron hacer en Ecuador. Fue revertido. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no fueron cooptadas. ¿Okay? Tampoco lo pudieron hacer en Brasil, ni tampoco lo pudieron hacer en Argentina. Entonces, estamos viendo un procedimiento
que me parece que, y esto tiene mucho que ver con Marco Rubio como secretario de Estado, que siempre recordemos la influencia de Nixon, perdón, de Kissinger sobre el gobierno de Nixon, que fue quien más empujó para el acercamiento con China. Recuerde que Marco Rubio no solo es secretario de Estado, también ocupa la posición de asesor de seguridad nacional. O sea, que podemos decir en términos de poder tener poder, está a la altura de lo que estuvo Henry Kissinger. Entonces, la posición y de empezó Marco, como concejal de West Miami. correcto, correcto. Tú sabes que yo se lo dije en el velorio de Lincoln Díaz Balart, que por esas cosas de donde yo estaba sentado, él estaba saliendo, y yo le dije, a long way from West Miami. Yo le dije, ¿sabes? Que has venido muy lejos de West Miami. Y me dice, you got that right. O sea, que sin duda, ese es el caso. Pero lo importante es que Rubio entiende la naturaleza del enemigo. Y eso es esencial. Si tú no entiendes la naturaleza de quien estás confrontando, pues nada va a pasar. Ya el lazo entre el terrorismo doméstico en los Estados Unidos y el castrocomunismo y estos otros movimientos de América Latina, títeres como el socialismo continental, acá lo entiende, que el grupo Tren de Aragua, en efecto, milicias preparadas y soltadas en los Estados Unidos para crear la subversión. Entonces eso ha impactado. Y el bandidaje. Claro, esto ya no estamos hablando que los Estados Unidos ve esta dictadura en América Latina como un problema del vecino, que ellos prefieren mirar a otro lado y vamos a ignorarlo. No, ya el problema del vecino se ha convertido, bueno, no se ha convertido, siempre ha sido así, o sea, siempre ha impactado a los Estados Unidos. El problema es que antes no lo veían, ahora sí lo ven. Ese es el gran cambio, y por eso es que cuando vemos este movimiento en el Caribe, no es necesario, Enrique y Manny, una invasión a la Normandía para sacar estos regímenes. Son operaciones calculadas, inteligentes, donde se va estableciendo determinados formatos. Y yo pienso que ya resuelto el problema del Medio Oriente, que es algo que Trump busca. Recuerda que Trump está presentando esto al mundo como una guerra contra el narcotráfico, contra la droga que mata estadounidense. Esto es muy importante. O sea, aquí esto es una guerra para salvar vidas de este país. Esto es una guerra para un problema que tienen los Estados Unidos. Entonces, como hay un rostro doméstico, ya hay fíjate que el tema de la inmigración ilegal cuenta con apoyo bipartidista. Entonces, o sea, popular, a nivel popular me refiero. Y fue uno de los puntos más importantes que le dio a Trump la gran victoria. Entonces, quiere decir que vas a encontrar pocos estadounidenses que no están militando en el Partido Demócrata o son parte de la extrema izquierda en alguna organización, que van a demostrar simpatía por el Tren de Aragua, por ejemplo, para dar solamente un ejemplo. Entonces, quiere decir que esto se está presentando como una guerra para salvar a la República estadounidense. ¿Te das cuenta? O sea, es parte de un intento de Make America Great Again, porque son turbas, milicias que han sido importadas a la mercadeo ideológico. Correcto. Entonces, fíjate, yo lo que creo que más o menos lo que me estás diciendo es que es una cuestión de meterle presión de diferentes maneras sin necesariamente invadir. Correcto. Y que todas esas presiones lo lleven a una situación. No, y es que hay en Venezuela hay un grupo grande de personas que quieren realizar una democracia una vez más y no ven a Maduro como un líder legítimo. Obviamente todo el mundo sabe que se robó la última elección. Exacto. El mundo entero prácticamente no lo ve como un líder legítimo.
ese punto que acaba de mencionar Manny también le da un toque de legitimidad, porque hay un reconocimiento incluso por parte de países cuyos gobernantes no son amigos de Trump, sin embargo reconocen a los que ganaron las elecciones verdaderamente en Venezuela. Entonces quiere decir que si Maduro es visto como un narcotraficante, un líder ilegítimo, un dictador, es básicamente presa fácil, y son pocos los que van a salir y decir, bueno, ¿de dónde se empieza? Bueno, ya hay una estructura de gobierno que pueden colocar y decir, bueno, mira, aquí estamos ayudando ya a quien el pueblo venezolano verdaderamente votó. Yo lo que quiero añadir antes de cerrar esta idea, ya una apreciación personal, que hasta que no se resuelve el problema de Cuba comunista, va a seguir la subversión, va a seguir el narcotráfico. O sea, yo no soy de los que piensan que que si desaparece la colonia socialista de Cuba en Venezuela, que ya el régimen castrista al día siguiente está listo. No, no lo creo, no lo creo. Yo creo que... Aunque en estos momentos, fíjate, ellos siguen recibiendo petróleo de Venezuela, pero no es la misma cantidad que recibían antes. Y en Cuba ahora ha llegado a punto, una de las noticias ahora de Cubanet es que hay manifestaciones públicas de protesta por falta de agua. Oye, por falta de agua. Los alumbrones, porque ahora es alumbrón. Ya no hay apagones. No es apagones. Ahora de vez en cuando alumbran. Y han habido apagones de 24 horas en algunas provincias. Y yo creo que aquello se está disolviendo como un escasez. También se está hablando y se ha visto videos de Raúl Castro que muestra que le cuesta trabajo caminar y como que tiene o Alzheimer o palsy, algún tipo de... Y ya tiene edad para morirse. Claro. Tiene que 93 años, ¿no? 94, 93, 94 años. Sí, él era 4 años menor que Fidel, yo creo. Y eso va a tener un efecto también, aunque él no esté en el diario manejo, aunque siga su hijo a cargo de la contrainteligencia. La simbología en dictaduras, en regímenes totalitarios es muy importante. Entonces, el hecho de que básicamente ya de ese grupo, de esa generación fundacional del comunismo cubano, ya no está, sobre todo en un régimen totalitario, pero de tipo de liderazgo sultánico, o sea, altamente personalista, donde Fidel Castro, pues de una manera indirecta, por la sangre que le une con Raúl Castro, logró pasar ese tipo de autoridad, entre comillas, a su hermano. Pero no hay nadie que tiene esa capacitación para mantener la cohesión entre esa cúpula dictatorial. Fíjate Como decía Igor Packlin, el problema de Cuba es que no hay élites. No hay una élite que funcione en Cuba. Lo único que funciona en Cuba es la represión. Y eso ya está caducando, porque simplemente hay policías que tienen familia que está pasando hambre también. Y los apagones les pasan a ellos también. Ellos están pasándose, no sé, 20, 22 horas sin luz también. Claro, y es que ahí es donde la política de los Estados Unidos tiene que estar, o sea, trabajando sobre todo la inteligencia de los Estados Unidos para buscar esos focos con posibilidades. O sea, cuando el régimen castrista mató, porque no hay prueba de que fueron asesinados, pero más de 2 docenas de altos oficiales de las Fuerzas Armadas
y el Ministerio de Interior, que a raíz de las protestas del 11 de julio, de pronto todos fueron muriendo. Esto nos deja ver que la contrainteligencia castrista estaba trabajando de una manera muy activa, escuchando conversaciones, y en estos regímenes cualquier expresión potencial de descontento, sobre todo si son personas que pudieran tener cierto seguimiento de personas con acceso a armas potencialmente, si no literalmente, pues entonces los desaparecieron, los murieron por COVID, dijeron ellos, por COVID, por esto, por lo otro. Entonces, quiere decir que esas fisuras existen, como ustedes bien explican, el descontento traspasa, y más cuando este descontento ya está ocurriendo vacío de la retórica de que hay un objetivo ideológico, ¿no es verdad? La generación del hombre nuevo, porque han visto que el hombre nuevo lo que quiere es salir del territorio nacional cubano. Tienes los allegados a esa cúpula dictatorial, allegados a las familias Castro, que viven como millonarios en el exterior. Entonces han establecido un sistema de capitalismo de Estado para enriquecer un puñado de 10 familias y sus íntimos. Yo creo que este pulso se siente mucho, y a medida de que vaya esa noción de que son inmutables se va desbaratando, ya entonces se empieza a ver dentro de esas filas personas que por sus propios intereses quieren expurgar sus pecados, y empiezan a hacer algunas acciones que va desencadenando y pudiera terminar en un imponderable, un glorioso imponderable. Yo creo que en eso los Estados Unidos y el mundo libre, yo creo que hay países como Argentina, quiera Dios que Bolsonaro pudiera otra vez llegar a gobernar, o por lo menos su hijo, en Brasil, porque tenían un activismo tremendo. Yo creo que esto es lo que hay que tener en lo que debería de ser ahora el curso de tomar, y ya limpiándose, o sea, ya resolviendo problemas en Gaza y resolviendo lo de Ucrania. Parece detenerse más, pero no piensen que puede haber así también una sorpresa de un momento para otro, que de pronto llegan a un acuerdo y le da mucho más latitud a los Estados Unidos. Pero en este momento, ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Corea del Norte, que es una dependencia de China, tienen la capacitación para salir en apoyo del socialismo en el continente. Enriquito, nos están quedando 2 minutos. Este es el problema con Julio, que podemos estar aquí 2 horas y uno no se cansa. Porque hay No, podía tocar 15 temas más con él. Quiero recordarles que Candela con Enrique Encinosa, no brinques así, Manny. Candela con Enrique Encinosa se puede ver en Facebook, en Rumble, en Telegram, en X, en True Social y Signal, y en YouTube también. Vamos a tener que traer a Julio más a menudo. Este tema es bien interesante, pero no nos queda tiempo para seguir expandiéndolo hoy. ¿Tienes algún simposio? Todavía no lo hemos organizado, pero bueno, yo les dejo saber, será para la última semana del mes de octubre. Ya hablaremos con tiempo, y les agradezco y los felicito por el crecimiento que está teniendo este programa. De verdad que llena un gran espacio, una continuidad del gran periodismo de Enrique Encinosa, ahora unido con Manny, que es un comunicador tremendo. Así que los felicito por el trabajo que están haciendo. Oye, el muchachito ha aprendido. Ya es un profesional de la radio. Totalmente, y eso te lo debo. O sea, oye, tengo que cortarlo porque esto se va a acabar. Oye, déjame decir una cosa nada más, y es que Julio,
Has hablado muy bien, pero yo me he pasado parte del programa mirando de por arriba de los hombros los libros que tienes ahí. Yo tengo unos cuantos. Y los tuyos están por aquí, lo que pasa es que están como por acá, detrás de mí. No, Así no que importa, pero veo Calixto Mazó, veo los de Playa Girón, así que igual, Hasta la próxima. los quiero. Candela. Candela.